Bueno, pues lo que he preparado es una charla, un poquito en la línea de cómo estaba organizada, tanto a nivel administrativo como a nivel didáctico, una sala de esgrima histórica, obviamente, ¿no? Las dos fuentes que he manejado son un artículo de Acta Periódica de Oratorium, que es una página donde hay mucha bibliografía académica, que habla en particular de Filippo Dardi, que fue un maestro italiano de Bolonia, y también menciona a Marozzo, porque Marozzo en su tratado de Opera Nova, en el tercer libro sí que menciona: oye, pues a mí me pagáis tanto por mis clases de espada larga, ¿vale? Y ellos hablan sobre todo de cómo lo organizan a nivel administrativo, a nivel de cuota de alumnos y a nivel didáctico del tiempo que necesitaban para enseñar cada disciplina. Espada larga, espada y broquel, daga, lucha, bastón, etc. Por otra parte, de la Universidad de Oviedo, el manuscrito M29, que es anónimo, pero se cree que lo escribiera Enrique de Leguina en una obra suya que se llama Diálogos sobre la destreza de las armas. Y en este manuscrito se recoge, entre otras cosas, una conversación entre alumno y maestro, un poquito en la línea también del tratado de Jerónimo de Carranza, que tiene esta deriva neoclásica prácticamente, de un diálogo entre cuatro personas hablando de esgrima. En este caso es un diálogo entre maestro y alumno, plantean 200 preguntas con 200 respuestas, pero nos hemos ceñido a 2 porque 200 dan para muchas charlas y mi tiempo libre es finito, que básicamente se resume en las obligaciones y deberes del maestro y las obligaciones y deberes del discípulo, que también nos da una idea no solo de cómo entrenaban, de qué consideraban importante en clase, sino también un poquito de la ética que tenían detrás del arte, de la disciplina que ellos estudiaban y nosotros estamos recuperando ahora. Así que bueno, sobre esto pues vamos a ir empezando. Para que nos hagamos una idea de fechas, Filippo Dardi y Marozzo están en torno al siglo XV finales, Dardi, y XVI Marozzo, 1500 Marozzo. El tratado de Enrique de Leguina está copiado, se sabe que hay una copia, que es de 1724. Se sabe que es una copia, se sabe que es anterior, pero no se ha podido datar con exactitud. En este punto las respuestas se han dividido en 48 puntos para el maestro y 32 para el discípulo. Puede ser un poco turra porque iré leyéndolos, pero parecen interesantes. Empiezan hablando de los deberes y obligaciones del maestro, y lo primero que te dice es que primeramente debe el maestro ser diestro, porque lo es para sí. Mal puede enseñar a otros lo que no sabe. Bueno, esto es bastante obvio. Tienes una persona con competencias, que sepa de lo que está hablando, que conozca los conceptos y las técnicas que desarrollan esos conceptos. Debe tener grande claridad en la explicación de los términos de la ciencia, procurando instruir a sus discípulos en la teórica y práctica, con toda distinción y claridad. Tienes que saber y saber enseñar. Bien, obvio. También menciona que deben enseñarles primero los movimientos, desplazamientos, líneas y ángulos, procurando que se corresponda a la explicación teórica y a la demostración en la práctica. Es decir, sí que habla varias veces de la práctica, en ambos documentos se habla varias veces de la parte teórica y de la parte práctica. En la parte teórica se llega hasta el punto de hacer como un intensivo de 2 meses y medio, luego lo veremos, a razón de 2 horas diarias, 6 días a la semana. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla poder entrenar 2 horas diarias y librar el domingo! Pero sí que hacen bastante hincapié en explicar muchos principios teóricos en la esgrima. No los leeremos todos, pasaré por los puntos que más relevantes he encontrado. Por ejemplo, no deberá permitirles movimientos superfluos, ni que hagan técnicas y extremos dañosos, ni ademanes violentos. Interesante, ¿no? Sobre extenderse y esta clase de cosas. Sí, exacto.
Me parece muy interesante, debe enseñarles a que obren con valor y bizarría, sin permitirles acciones que den inicios de cobardía o temor. O sea, hola, por favor, manejamos espadas, un poquito de prestancia, ¿no? Un poquito de, hola, aquí estamos, mi espada y yo. Luego habla de que en la práctica del combate debe imponérsela, debe imponer la práctica del combate en sala, es decir, hay que hacer tiradas, porque sin ejecutarlo nadie puede aprenderlo. Pero que sea obligatorio hallarse presente el maestro para reprender, corregir y advertir los yerros que se cometieron. Yerros, por si hay alguna duda, con Y, por supuesto, españolazo antiguo. Debe batallarles la lección con rigor. Debe, cuando instruye, ser riguroso, ser exigente, ser firme, para que se habitúen a no temer a las ofensas de la espada contraria. Si yo te hago la técnica así con 4 caricias y tal, el día de mañana que te hagan un buen tajo o una estocada con estructura y tal, jolines, que no te sorprenda y que no sea algo que digas, no me lo esperaba. No, con rigor y con entereza. Debe no forzarles a aprender determinadas técnicas, en particular, si no, y esto me ha parecido muy interesante porque ha sido un debate que he tenido alguna vez, enseñarles según sus características, pero acorde a los preceptos y leyes del estilo. Aquí, haciendo un pequeño spin-off, sí que en el Colectania de Pietro Monte hace un análisis psicológico que me parece muy interesante de los tiradores y los distribuye en lo que tal vez hoy llamaríamos The Big Five, los grandes 5 rasgos de personalidad. Ellos lo distribuyen en los 4 humores, por toda esta herencia y renacimiento clásico. Y te va clasificando pues cómo es un tirador melancólico, cómo es un tirador colérico, cómo es un tirador sanguíneo, cómo es un tirador flemático. Y en base al humor, a los humores del cuerpo de cada uno, a la tal vez bioquímica, incide en el potencial conducta y comportamiento. Cosas que luego hoy dices, oye, pues igual sí, ¿no? Muy interesante. Presuntamente. Presuntamente. De esto, por ejemplo, recuerdo que un día hicimos una clase al respecto, con varias personas, de espaldas, todos estaban de espaldas, y los iba llamando uno a uno y tenían que responder todos a una acción. Yo ejecutaba una acción y tenían que responder. La acción que ejecuté fue la misma, y las respuestas que me dieron fueron muchas y muy variadas. Acorde cada una, no solo al nivel técnico desarrollado de cada alumno, sino en base a su carácter, porque había gente que podía elegir varias opciones y correspondiendo a su carácter, veías que los más melancólicos, por ejemplo, rompían distancia o se retiraban, el flemático probaba con una parada, el colérico enseguida te respondía con una contra intentando buscar el index, intentando buscar dentro de tiempo, y el sanguíneo buscaba un choque potente, enérgico, pero en el cual ganase la línea y no fuese un golpe tan impulsivo como el colérico, pero que fuese con chica. El colérico incluso te intentaba robar el board, intentaba robarte la iniciativa. Pues colérico, es echado para adelante, es pasional. Y habla de que si tú conoces al alumno y conoces su carácter, conviene, por ejemplo, una persona colérica o sanguínea, aprovechar sus puntos fuertes, ¿no? Un poco DAFO cuando es un análisis DAFO en una empresa, ¿no? Debilidades, fortalezas, etc. Pues buscas lo mismo a la hora de enseñar, porque a una persona que es colérica le va a costar mucho estar esperando, va a ir contra su naturaleza. Enséñale a identificar cuando sale un golpe para entrar, enséñale a robar la iniciativa en cuanto esté en distancia, enséñale a cerrar línea desde, en fin, etcétera, ¿no? Y al revés, a una persona más melancólica, enseñaré pues a vaciar bien un golpe, a poder hacer un reparo y un bloqueo en condiciones, etc. Porque al final, si tú les estás intentando forzar unas técnicas que van contra la naturaleza, es una persona que está combatiendo con un estilo que no es el que le nace por su propia esencia. Me pareció muy interesante este punto. Enseñar el modo en cómo se han de aplicar las técnicas y las contras, por supuesto, los medios de la defensa, etc. Debe hacer que aprendan de memoria las definiciones y principios fundamentales del estilo para que les sea más fácil la inteligencia de su explicación. Suerte con esto, ¿no? A veces creo que esto es predicar en el desierto. No debe instruirlos a un tiempo en muchas técnicas. Esto luego se ha demostrado, es muy interesante, que los seres humanos manejamos el número 7 más menos 2.
piezas de información simultáneas o en una explicación. Podemos manejar con comodidad entre 5 y 9, al menos suelen ser 7 piezas de información. Cuando enseñando una técnica, cuando enseñando un principio, necesitamos explicar más de 7 conceptos, cuidadito, y cuando son más de 9 ni lo intentemos. ¿Por qué? Porque vamos a dar demasiados datos como para esa persona pueda tenerlos en mente. Va a tener que gestionar demasiadas piezas de información y no digamos que no sea capaz, pero va a estar incómoda como mínimo. Entonces, por ejemplo, lo que es interesante en esto es pues si vas a hacer una corrección, a lo mejor empezar de abajo a arriba y corregir 5 cosas: pies, rodillas, cadera, tronco y movimiento de brazos, por ejemplo. Que ves que la persona ya va cogiendo, ya va integrando, pues venga, pues ahora secuenciación del golpe, angulación de la hoja, posición de la cabeza, posición del torso, etcétera, ¿no? Pero siempre manejando 5 a 9 piezas de información. Además del uso de la espada, ejercitarlos en habilidades de fuerza y ligereza, para el empleo de estos ejercicios, que les habilite los miembros y haga robustas las fuerzas naturales. Bueno, esto, es decir, a mi forma de entenderlo, me parece muy obvio. Difícilmente puedes manejar una espada larga que a lo mejor te va a pesar de 1.3 a 2.2 kilos, pues si no has hecho, no sé, un par de flexiones, un par de lo que sea. Difícilmente vas a tener explosividad en una salida, difícilmente vas a poder hacer una zambullida sin lesionarte si no estás acostumbrado a tener flexibilidad, a tener una recuperación de un impacto, a tener trabajados pues isométricos, fuerzas negativas, etc. Noticia de las escuelas de otras naciones, para que en la batalla estén expertos ante cualquier acontecimiento y no extrañen la variedad de métodos que trae consigo la práctica entre contrarias y diferentes naciones y escuelas. Bueno, pues cositas varias, ¿no? Que si Lichtenauer juega mucho con cambiar el filo del binden, que si Fiori entra más recto, que si vas a entrar en un sistema, pues a lo mejor con una destreza, con un control de hoja, con una agregación potente, un italiano que va a jugar mucho más de distancia y tiempo. Vas a tener distintos, pero al final luego habla de varias cosas en lo mismo que ahora llegaremos, ¿no? Debo advertirle que no desprecien los estilos extranjeros, recordándoles que en todas las naciones hay hombres científicos y valientes. Esto entendido como hasta la llegada del espadín, porque todo el mundo sabe que ahí la cosa va para abajo. Todo tiene que tener un límite. Y muy importante, y esto me gustó muchísimo, la esgrima en todas las regiones es una. Es decir, como ciencia, sus principios y sus verdades fundamentales no se alteran ni adulteran por la variedad de escuelas y las gentes donde enseñen y aprendan, siendo esta ciencia en tal circunstancia igual a las demás ciencias. Cambiará el énfasis que se le dé, cambiará el enfoque, cambiará la resolución puntual de una situación táctica. Uno a lo mejor prefiere hacerlo desde la agregación de hoja para buscar cómo meter la punta, otro a lo mejor prefiere salir por el otro lado, otro prefiere cerrar y entrar a conclusiones, a tretas o abrazar o ringen, como queráis llamarlo, pero al final los principios son unos y universales, ¿vale? Igual que cuando llevas mucho tiempo haciendo taekwondo, wing chun, jeet kune do, boxeo y tal, al final te das cuenta que los principios, ¿no, Xavi?, de un buen puñetazo son los mismos, sota, caballo, rey. Dicho esto, seguimos, ya queda poquito del maestro, ¿vale? Vuelvo a hacer hincapié varias veces, no las voy a leer todas, pero en enseñar las técnicas con la mayor facilidad y con el menor trabajo para que no se fatiguen demasiado en sus operaciones ni empleen su vigor. Hola, soy artista marcial, soy vago. Bueno, eficiente, que queda más chic. Pero si puedo hacerlo con un movimiento, no voy a hacerlo con 2. Si puedo hacerlo con 3 acciones, no voy a hacer con 5. Debe tener la escuela muy limpia y aseada y sin alhajas o trastos que embaracen. Bien, correcto. Debe tener para sí, esto me pareció muy interesante, debe tener para sí una silla en el muro donde se sentará solo en la presencia de sus discípulos. Pues cuando tenga que explicar algo, cuando tenga que dar una teórica tal, se habla de que el maestro tendrá su silla donde sentará cátedra, ¿vale? Me parece muy interesante. Hacer un apunte que no pensaba mencionarlo, pero me parece curioso. Deberá tener de noche bastantes luces, de suerte que no molesten ni manchen a los asistentes a la escuela. Se ve que ahí trabajaban overtime. También es lógico, luego veremos por qué es lógico, porque no era infrecuente que un maestro de esgrima estuviese pluriempleado.
salvo que tuviese algún tipo de patrón, mecenas, un noble, etc. Y normalmente, pues, oye, he acabado de currar, me voy a dar mis clases. Creo que a quien más que menos le puede sonar esta película. Caramba. No debe permitir burlas ni chanzas que ocasionen disgustos y pendencias. Entonces, la actitud dentro de la clase debe ser una actitud de corrección, de no burlarse, de no hablar mal de la gente, de no... etcétera. Sigue en lo mismo, también insiste varias veces, no debe permitir conversaciones ilícitas, ni daños a las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Por ningún caso permitir en los que miran que se rían de los que combaten, no debe permitir gritos ni corrillos, no debe permitir a sus discípulos ni a otros maestros, vuelvo a repetir, malas palabras, empujones, ni tomar con la mano izquierda la hoja de la espada hiriendo al mismo tiempo. Sí, no se hace. Si tienes que agarrar, agarrar. En su caso habla de espada española, ropera, deberías agarrar más por la cazoleta, excepcionalmente por el tercio fuerte. Pero él ya te avisa de que no agarres la hoja, porque muy probablemente con lo que otra persona sepa un poquito lo que está haciendo, te vas a quedar con un buen corte en la mano. O como le pasó a cierta persona, que le avisaron en un combate 3 veces, no me cojas la espada, no me cojas la espada con la mano, no me tratar, y en la última hicieron ¡pac! Un golpecito seco y un nudillo hizo crack. ¡Ay! Te he avisado 3 veces. ¿Sí? Formas de aprender, la letra con sangre entra. Cuando otro maestro entrara en su escuela, ofrecerle silla y montante. Montante es una gran espada de 2 manos que por la habilidad que requería para utilizarse era símbolo de un maestro de esgrima y servía de herramienta también para separar a los estudiantes cuando estaban enzarzados en una pelea. El palo, exactamente. La garrota, exacto. Debe no permitir en sus discípulos discusiones necias y explicará sus dudas y dificultades con claridad, despacio y paciencia. A veces cuesta, a veces puede costar, pero seamos claros. Debe el maestro no excusar el combate, para que viendo sus discípulos que sabe aquello que les enseña, miren su escuela con más confianza y la aprendan con mayor satisfacción. Debe, aunque el que le pida combatir no tenga título de maestro, combatir con él. Porque excusarse con decir que no combate sino con maestros es indicio de ignorancia, presunción o cobardía. Claro, el tío llega y dice, tú no sabes de lo que hablas, pues demuéstralo, facta non verba. Y en esto incide varias veces, aquí he comentado un par de veces, de no excusar el combate, que debe tal, y luego vuelvo a hablar de ello en caso de que haya disputas o riñas por cómo se ejecuta una técnica. Veremos que lo menciona varias veces. No debe permitir a sus discípulos que hablen mal de otras escuelas y en caso que les impugnen sus doctrinas, que sea con la práctica y con toda urbanidad y cortesía en la teórica. Es decir, oye, que tu italiana es basura. Bueno, pues siéntate y me lo explicas. O, mejor aún, coge tu espada y me lo explicas. Bien. Debe no permitir a sus discípulos que combatan con espadas afiladas, dagas o puños y que solamente lo hagan con el arma apropiada. Recientemente vi un post en Twitter donde un tipo decía que ¿no sería mejor hacer sparring con espadas afiladas? Bueno, a ver, te quedas sin discípulos. Con suerte, él y otra persona igual de estúpida pues ganarán un premio Darwin y se quitarán del banco de genes humano. O sea, lo decía por decir. Se basaba en una serie, se basaba en una serie de mitos. Uno es que las espadas afiladas se adhieren más el filo unas a otras, y eso es cierto en tanto que no pelees a una buena velocidad. En el momento en que empiezas a acelerarte para un combate real, las espadas no se adhieren tanto. De hecho, si tú quieres adherir las hojas, lo que se utiliza en Europa para simular unos filos afilados es cinta de hockey. Se forra la hoja con cinta de hockey que proporciona, lo que dice Alberto, esa fricción en movimientos suaves que sí que engancha y en movimientos rápidos con cierta inercia da una sensación distinta a la agregación de hoja o binden, pero no es tampoco nada del otro jueves. Bueno, también pues por temas de seguridad, o sea, chicos, ¿qué hacéis con las espadas afiladas? Se trabaja con espadas sin afilar. Debe no permitir que se falte la cortesía en el principio y al final del combate.
El saludo en cualquier arte marcial es algo sagrado. Debe castigar con la espada al que no se reportare cuando el maestro interviene. Muy old school. Me imagino, quiero pensar que le daría un planazo. ¡Claro! Sí, seguramente no pasaría nada más residual, pero le daría un... Alumno 3 dedos. Exacto. Debo advertir que las técnicas que se ejecuten en el combate lleguen al cuerpo. ¿Cuántas veces vemos que cortan y están cortando aquí arriba? Sobre todo esto es clasiquísimo, con larga. O que están cortando fuera de medida, o que no hacen estocada que está fuera de distancia. Así de veces. Entonces tiene que ser muy machacón en corta al objetivo, estoca al objetivo, en distancia, en la angulación, que llegue a donde tiene que llegar. No puedes andar cortando arriba, no puedes, etcétera. Y deben los combates públicos tener desembarazo en el palenque, que era la zona donde combatían. Inciso, en varios siglos fue muy habitual que en la calle pues hubiese un palenque y la gente se subiese. ¿Qué haces el domingo por la mañana? Unas tiraditas. Como tendría que ser, por otra forma, quiero decir. Exacto, hay que hablar con el ayuntamiento para recuperar las buenas costumbres históricas, tradicionales. Y entonces te habla que si el maestro va a subir, pues que tiene que ir con soltura, con desembarazo, con poca vergüenza. Debe no estorbar en los juegos públicos que tomen la espada, de receptar, ¿no? Que tomen la espada todo género de gentes, aunque sean negros o esclavos, porque allí se disputan habilidades pero no calidades. Ojo, quiero decir, esto, dicho hace 500 años, es muy progresista y muy inclusivo. Quiero decir, aunque sean negros o esclavos. El tío lo que está diciendo es, aquí se viene a aceptar a todo el mundo que venga y aquí se viene a disputar habilidades, no calidades sociales y tal. Me pareció muy bonito este punto. Debe advertir a sus discípulos, y aquí vemos un poquito el tipo de público al que estaba dirigido, que traten con legalidad y cortesía al contrario, aunque sea hombre humilde, y ellos de mayor nobleza o graduación. Es decir, el respeto, la cortesía y la hidalguía en el manejo de las armas. Aparte que podemos entrar en la filosofía de que las armas son un igualizador, un equalizer, igualador, gracias, me salía en equalizer solo. Un igualador. O sea, en el momento que los dos tenemos una espada y tenemos una forma física mediana y una técnica mediana, el combate está muy igualado. Una cosa que dices muy a menudo tú, que es que no hay rival pequeño. No hay rival pequeño, no. O sea, aquí el más pintado es nadie y el menos pintado te da un susto, quiero decir. Cuando sea necesario castigar o corregir, no obrar con preferencia de personas, sino con justicia distributiva, dándole a cada uno su lugar, con prudencia y cortesía. Pon a la gente en su sitio, pero siempre con educación, con buen trato, con cortesía. Debe advertir a sus discípulos que no se den por ofendidos, aunque un inferior les ejecute alguna técnica rigurosamente. Porque además debe ser así, y así lo manda la ciencia. La espada puede doler, pero no ofende. Esa frase me encantó. Sí. ¿Perdón? Este es de Enrique de Leguina. Es un manuscrito anónimo que se supone que está, o se piensa que puede estar atribuido a Enrique de Leguina. ¿Vale? Luego te doy el título de su obra, si quieres te lo leo ahora. Diálogo, maestro-discípulo. No, perdón, es el nombre que le dio Manuel Valle. Manuel Valle, que es un académico, también de los fundadores de la colección EMAC, está dentro de la GEA, la Asociación Gallega de Esgrima Antigua, y está muy metido en el tema de editorial. La mayoría de los libros de destreza que tenemos, de Godiño, de Carranza, de Pacheco, son ediciones que están o revisadas o él ha estado involucrado en la edición. Es una eminencia. Si tenéis ocasión de leer artículos suyos, lo recomiendo encarecidamente. Y vamos por aquí. Me parece muy bonito porque cuando habla de que se ejecute una técnica rigurosamente, habla de rigor técnico. Un inferior ha hecho una técnica muy bien y me la ha colado, no puedo ofenderme. Si hiciéramos un equivalente de que no me puedo ofender porque un cinturón blanco haga bien las cosas, tendría de hecho que alegrarme y decir, ostras, muy bien. Y aparte con rigor también, en su caso, quiere decir con cierto ímpetu, cierta fuerza detrás de la técnica, porque así lo manda el arte. Es decir, si vas a hacer una técnica tiene que ser con cierto ímpetu y con cierta intensidad.
Pues, como es la cinta de la espada, puede doler pero no ofende, no está hecho con mala intención. Debe no alabar a sus discípulos donde le oigan, porque esto les ensoberbece y resulta en propia alabanza. Mira, qué discípulo tengo aquí y tal. Este se va arriba, pero yo también, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy aquí poniendo la medallita de mira, tal. No, es su trabajo como discípulo, no es el mío. Y yo puedo ser su maestro, pero él jamás va a ser mi alumno, porque él no es mío. Él me elige a mí, yo no elijo quién viene. Entonces, gracias, Kerry. No debe permitir en su escuela que otros se atrevan a corregir a sus discípulos, ni meterles a voz en sus doctrinas, y si se ofreciere, redúzcalo a combate o disputa formal. Muchacho, aquí la casa la doy yo y el conocimiento lo transmito yo. Yo no puedo ir, aunque sea maestro, en el mundo te lo dice, yo no puedo ir a una clase de invitado o porque esté atendiendo y tal, y pues, pues este caballero, ponerme yo a corregir a un tío, pero si tenemos un maestro, o sea, ¿qué haces tú, chaval? ¿Vale? No es tu sala. Entonces, esto me parece una regla de cortesía, en particular entre instructores, muy bonita y muy acertada. En caso de disputar sus doctrinas, combatir primero y luego argumentar, porque sería cosa ridícula si después de muchos verbos y voces le diesen muchas cuchilladas. Facta non verba. ¿Perdón? Que nos ha encantado eso de después de muchos verbos y voces que te pinten la cara. Sí, o sea, ¿qué haces hablando? Facta non verba. Coge eso y el movimiento se demuestra caminando. Luego después de hacerlo te digo lo que he hecho. Exacto, luego te lo explico, siéntate, coge un aire. Debe, en la satisfacción de su trabajo, portarse de suerte que parezca premio y no estafa. Es decir, cuando a alguien le salga bien, cuando a él le salgan bien las cosas, cuando haya un éxito, que quede claro que es un éxito que viene por el trabajo duro, por la competencia, que es un premio a lo que tú has estado trabajando, no es por suerte, y tampoco es una estafa, tampoco te estoy premiando ni te estoy enseñando que sea una técnica vacía de todo principio táctico detrás, ¿no? Te voy a enseñar, por ejemplo, si haces una guardia o una parada alta, yo tengo que enseñarte que esto tiene que tener una estructura, no, ponte aquí, sí, es que aquí queda bonito, ponte aquí, es que aquí queda muy chulo para la foto, no, es una estructura, ¿por qué? Porque aquí tienes un tren de fuerzas, porque, en fin, tienes que explicar dónde está toda la enjundia, que sea efectivo, que sea un premio a tu esfuerzo, hacerlo bien. Por último, esta me pareció preciosa y me parece genial para cerrar los deberes y obligaciones del maestro. Debe tratar a todos sus discípulos con amor, cortesía y verdad, dándoles buen ejemplo en sus palabras y costumbres, para que de su escuela salgan diestros y valientes y corteses, con el que cumpliera con sus obligaciones de buen maestro, y ellos saldrán bien instruidos en todo lo bueno, a ser crédito y honra de su maestro. Me pareció muy bonito cuando te dice que a los alumnos hay que tratarlos con amor, con cariño, con respeto, dándoles un buen ejemplo. No porque tú vayas, sino para que tengan pues, una referencia. ¿Quién me ha enseñado esto? Pues me pareció muy bonito. Es muy interesante ver muchas veces cuando estamos fuera y conocemos a otras salas, ver a otros alumnos y aunque seamos todos adultos, que no somos hijos de nadie, en los alumnos vemos los vicios y las virtudes del instructor. Por desgracia se suelen ver más los vicios, pero si el instructor es bueno serán muchas virtudes. Hemos visto de todo, pero hay que intentar, como bien dice, tratar con cariño. ¿Cómo te tratarías a ti si te quieres mucho? ¿Te quieres bien? ¿Algún comentario al respecto? ¿Algo que queráis añadir, matizar, que os haya llamado la atención? ¿Algo que os gustaría comentar? Había muchas cosas que ya aparecen en el CEDES y me parece que se recalca, que es pues lo que decía, que el arte es único, porque uno de los principios fundamentales que has dicho al principio son versos del CEDES. Lo de que hay que hacerlo con intención y tal, combate con todo el cuerpo, que hay que combatir con valor, no sé qué. El combate con valor ser caballero. Junges Ritter, joven caballero. Aprende a amar a Dios y respetar a las mujeres. Primera frase. Me estaba comentando, Luis, que si en el Jaido también, ¿no? Porque el Jaido es muy particular, muy ceñido a los desenvaines. He encontrado muy poquitas técnicas, porque sí que me había gustado practicar algo de desenvaine. Básicamente porque la espada larga ya la tradición Lichtenauer te sale con ella desenvainada. También, que es lo que trabajo principalmente, la tradición Lichtenauer, como comentamos otro día, tiene un componente muy fuerte
una influencia muy fuerte de, como el libro que está leyendo y comentando con nosotros Alberto, pero lo puedes ver en distintos tratados, incluso en Talhofer. Está muy orientado al combate judicial. Son duelos 1 a 1, son duelos donde los dos oponentes están en igualdad de condiciones, con la misma ropa, con la misma armadura, con la misma arma, en el gran porcentaje de los casos. Entonces, te entra mucho en esto, ¿no? En este tipo de combates. Te encuentras gente más mercenaria, como Fury Delivery, que sí que incluso te menciona cuando combates con varias personas, etcétera, que la tradición Lichtenauer no se toca tanto. Está acotada esto. La tradición Lichtenauer, que normalmente pensamos en espada larga, como cuando se piensa en destreza, se piensa solo en espada ropera, no es solo esa espada. La tradición Lichtenauer te engloba desde Ringen, que es el cuerpo a cuerpo, daga, messer, larga, lanza, y luego modalidades de las mismas armas, excepto messer, con armadura. Y el caballo. Y en algunos casos hasta caballo, exacto. Luego, aquí hay un dibujo muy interesante, no sé si se verá bien, se lo puedo acercar. Luego me lo envías el todo. Vale, luego te lo envío. Que básicamente se ven las guardias de Kendo, o Kenjutsu, comparadas con las guardias de... En este caso, si no recuerdo mal, es Fury Delivery. Bueno, da igual, es Lichtenauer porque habla de Albert y esto, pero los dibujitos son muy parecidos, ¿vale? Y la esencia de las guardias es exactamente la misma, con una espada japonesa y una europea. Todo el mundo sabe, obviamente, que la espada europea es superior, claro, quiero decir. ¿Qué voy a decir yo? Tiene 2 kilos, es el doble de buena. Tiene 2 kilos, es el doble de buena. No había que forjar el acero 1000 veces porque fuese de baja calidad. Double fan. Double fan. Bueno, proselitismo aparte, no hay que hablar mal de otras escuelas y la esgrima es una en todos lados. Pero las coñas y los memes están ahí, siempre. Hablamos de las obligaciones y deberes del discípulo. Y esto, a la gente que haya hecho karate, que todos los katas empiezan con una defensa, a la gente que haya hecho aikido, a la gente que haya hecho destreza, Lichtenauer, cualquier arte marcial ya un poquito tal, le sonará. Obligaciones y deberes del discípulo. Número 1. Debe el diestro en la práctica atender primero a su defensa. O sea, altísimo porcentaje, no sabría ahora decir exactamente cuándo, pero un altísimo porcentaje de las técnicas en cualquier tratado de espada larga es cuando él hace A, tú haz B. Y luego te dice ítem. Cuando él haga ma, tú haz... Es reactivo. Como el karate. Los katas en karate empiezan con una defensa normalmente, ¿vale? Atiende primero a tu defensa, ponte a salvo. Te están metiendo un espadazo. Por el amor de Cristo, protégete. Y después, cuando hayas atendido a tu defensa, a la de tu contrario. Para cuyo logro, cumpliendo con las leyes de diestro y principalmente de cristiano, debe primeramente no ejecutar técnicas. Ahora veremos a qué se refiere con técnicas, ¿vale? Sino intentar lograr el desarme donde sujete y vence a su contrario sin herirle ni matarle. Cuando habla de técnicas, se refiere a técnicas lesivas, mortales, letales. Estocadas, cortes, tajos, rebanamientos. Sujete y vence a su contrario sin herirle y sin matarle. Ojo, ¿vale? Tretas superiores, al fin y al cabo, ¿no? Diríamos. Y si el combate fuere con enemigo público, aquí sí. Cuando te han declarado enemigo público porque lo que sea, has hecho alguna cosa que no ha gustado, cuando eres un hereje, cuando eres un sarraceno, etcétera, ahí sí te dice, y si el combate fuere con enemigo público a quien legalmente puede matar, le permita a la ciencia la ejecución de las técnicas. Ojo, en cuyo caso su mayor perfección estará en obrarlas con sumo rigor y presteza para que, siendo menos perceptibles al sentido, sea la defensa más difícil para el contrario. Rigor y presteza. Fuerza y velocidad, ¿vale? Rigor a la técnica, pero fuerza y velocidad. Y aunque sea lícito matarle por ser enemigo público, no obstante es consejo piadoso de la ciencia que el diestro le venza sin herirle ni matarle, contentándose con la gloria del triunfo sin que se lo ensangrenten la ejecución de las heridas y el rigor de las ofensas. ¿De qué nos está hablando si no es de amor? Incluso cuando tengas que ejecutar lo más contrario que hay, que es la violencia, sé piadoso, sé clemente, sé delicado. Si puedes, no lo mates. Me parece muy bonito. Seguimos. Debe el diestro advertir que esta ciencia en su práctica requiere no solo fuerzas naturales, agilidad de los miembros y viveza de los sentidos, sino principalmente grande valor y ánimo.
porque sus técnicas no pueden ser perfectamente ejecutadas por un ánimo cobarde a quien el miedo embaraza la mayor viveza de las acciones y sentidos. Y así sepa el diestro que está la diferencia entre la parte teórica y práctica. Como varias veces menciona teórica y práctica, varias veces va hablando de esto. En la teórica cualquiera, aunque sea cobarde, puede ser científico, pero en la práctica solo el valeroso, porque trata sus rigurosas técnicas con la presteza y osadía que pide su mayor perfección. En fin, está perfecto, que es un perfil más académico, pero cuando vas a ejecutarlo, pues tiene que haber cierta valentía. En este sentido sí que me gustaría mencionar un seminario de Fabrice Cognot, que es uno de los fundadores también de EMAC. Los que vayáis a Dijon este año en la colección de EMAC, pues estáis invitados a ir, animados a ir, no lo invito, no lo pago, pero estáis invitados a ir, a ver si alguien luego, no, está grabado o no. Él dio un seminario sobre Free Delivery y los animales que aparecen en el tratado, y una vez más, él, ante un estímulo, proponía varias respuestas, cada una en base a una de las virtudes de los animales que aparecen en el tratado. Que si la presteza, que si la valentía, que si la templanza. Entonces, cuando Fiorit habla de ciertas virtudes, Fabrice Cognot lo que hizo fue traducirlo a esas virtudes a técnicas y ejecutarlas. Fue precioso. Y habló mucho de esto, ¿vale? Había técnicas que tenías que esperar el tajo hasta el último momento para entrar, como por ejemplo un Absetsen, ¿vale? Absetsen más o menos que pinchar ahí de donde sale el golpe, y hace falta bastante temple para que lance la espada y tú estar ahí y en el último momento, ¡pam, clac!, entrar. Cuanto más cuando es por tu vida. Debe el diestro no forcejear con la espada contraria, sino desviarla y controlarla. Cuando se refiere a forcejear, no se refiere a agarrar media espada e intentar desarmar. Se refiere a, si tú estás muy fuerte en la agregación de hojas, has puesto una guardia, estás muy tenso, no pasa nada, me voy, te desvío al otro lado, te llevo, te hago un atajo, te gano grados. En fin. Que aunque se alargue el combate, no se le cansen las fuerzas naturales ni le sean inconvenientes a su defensa por los excesos del impulso. Pues cuando combates y tal, no te canses, que el otro está fuerte, ya se cansará. Estás todo el rato aquí ahí aguantando uno, ya te cansarás, me voy. Cuando te canses ya entraré. No hay prisa. De nuevo, habla de la economía de movimientos, eficiencia, o vaguería, cada cual lo llama como quiere. No hacer más movimientos que fueran necesarios para los medios de la defensa y la formación de las técnicas. No hacer más desplazamientos de los necesarios, ¿vale? Ni hacer más movimientos, ni hacer más desplazamientos de los necesarios. Cuando puede elegir entre dos técnicas, elegir la mejor, esto de perogrullo. Debe las formaciones de las técnicas, cuando fueren lícitas, esto es, cuando haya batalla con enemigo público o con espadas sin afilar, elegir antes la estocada que la cuchillada, porque aquella es menos perceptible del enemigo y por esta razón más difícil su defensa. Aparte de que la estocada es mucho más letal, te entra esto de acero en el cuerpo y ya estás vendimiado, mientras que un corte puede encontrar huesos que normalmente están en una estructura que protege las partes más vitales. Se lo preguntan a este señor. Que se lo preguntan a este señor. Joder. Exacto. Bien, esto nada. Debe, en distancia segura, afirmarse en la guardia o postura que le fuere de mayor conveniencia y dile más fácil disposición para el término en que quisiera empezar la batalla. ¿Cuántas veces entramos en un bontac y de repente tac, ay, en la manita? Porque estabas demasiado cerca, alma de cántaro, no era un bontac, era una guardia con la punta proyectada, estás demasiado cerca para esto. ¿Cuántas veces estamos en bontac, lanzamos un corte y nos quedamos cortos? Estamos fuera de proporción, estamos fuera de distancia. ¿Cuántas veces estamos demasiado cerca intentando hacer una estocada, ya nos han desviado de la punta, ya no está en línea y esa estocada falla, porque ya no está en línea? No, amigo, tocaba librar y ir por otro sitio. Entonces, muy importante esto. No permanecer en la distancia sin el abrigo de algún medio de defensa. De nuevo, el ejemplo clásico, estoy en bontac, demasiado cerca, no tengo nada que me defienda y me enchufan una punta. ¿Por qué me han dado con la punta? Pues porque no tengo ningún medio de defensa para prevenir que me den una estocada rica para desayunar. Cuando pueda ocultar al contrario la técnica que elige, hacerlo para que no pueda estar prevenido y tal. En fin. Esto debe ser sin gritos ni acciones desordenadas, sino antes bien muy compuesto. Antes bien muy compuesto. Y cuando vayas a hacer una técnica, no intentes pegar un grito para asustar, no para etc. Sí, aquí no lo mencionas, sí que hay escuelas que como el Kiai oriental, sí que lo utilizan. Yo a veces lo utilizo.
A mí me funciona, pero de lo que habla es que no andes gritando, ni voceando, ni nada. Con una buena estructura, y con una buena estructura, ¿vale? Bien compuesto, entra y hazlo. En regular compostura, todas las partes del cuerpo. El brazo en su lugar, la cabeza derecha, el rostro sereno. Y mesura, y los pies bien puestos. O sea, habla de todo, desde los pies, que son el eje donde se va a vertebrar todo lo demás, nuestros pilares, las piernas, hasta la cara. Tú no puedes combatir ni con cara de miedo. Debe formar los desplazamientos con un movimiento sin violencia, sin saltar y sin arrastrar los pies. Movimientos mecánicos, movimientos secuenciados, no, con fluidez, apoyando los pies bien, talón punta, sin arrastrarlos. Cuando el contrario le ataca, no huir el rostro, cerrar los ojos, ni otro cualquier indicio de cobardía e ignorancia. Cuando atacan, tienes que mirar y mantenerte viendo lo que está viniendo hacia ti. En caso de atacar, reducir la cólera, obrando con arte, conocimiento y valentía, que no te deje llevar la ira, el lado oscuro. Debe, en caso de esperar, de estar esperando la acción del oponente, prevenido pero no temeroso. Cuidado pero sin miedo. También habla de esto, también habla de no tener al contrario tanto respeto que parezca miedo, hacer cortesía a su contrario al empezar el combate, porque allí va a vencerle como valiente pero no a menospreciarle como descortés. En las demostraciones prácticas, no querer atropellar al contrario, porque de una necia confianza siguen consecuencias, y al enemigo se le ha de tratar con valentía pero no con desprecio. No solo al enemigo, también a tu compañero de entreno. Aunque estemos haciendo una técnica, yo no voy y te hundo al suelo y te hago una luxación o te meto una estocada con todo el peso detrás. Es tu compañero, es tu amigo, a lo mejor. Y si no, como mínimo, es una persona que está compartiendo una disciplina, una pasión contigo. Respeto. Habla mucho del respeto, de la cortesía. También habla de una mesura justa en el respeto, de no pasarse. No hablar en el combate malas palabras. En la hidalguía del obrar no se admiten los desahogos de la lengua. De nuevo, lo mismo. Debe portarse en sus combates de modo que sigan los golpes de las armas, pero no el rumor de las voces. Cuando le fuera lícita la forma de técnicas, ejecutarlas cara a cara, para que así acrediten iguales su ciencia y su valor. No ataques por la espalda. Veremos también que habla varias veces de si tienes una posición de superioridad, aprovéchala, pero no avasallar. Si el otro se cae, darle tiempo a levantarse, si quieres. Si el otro se cansa, incluso le puedes dar, ahí, ahora lo veremos, ¿vale? Debe el desarme portarse con magnanimidad, no hiriendo al contrario cuando lo tiene indefenso, porque herirle cuando puede defenderse acredita valor y da a conocer el arte, pero ofenderle cuando está imposibilitado a su defensa es señal de cobardía o efecto de crueldad. Por ejemplo, en Fury Delivery hay una que le abraza la espada y acaba amenazándole, que me parece preciosa, aparte que estéticamente es muy bonita. Cuando la has hecho, quedas aquí y lo dejas a su libre elección. Puedes seguir o puedes detenerte. Yo he elegido no matarte, tú verás. Entonces... Es una frase típica de Carranza, de Pacheco, sí. Que ya lo decía en su tratado, de arte te enseña a matar, pero no tienes por qué matar. Yo te enseño la posibilidad de matar, pero tú eliges. Y siempre hay que ser cortés y respetuoso. El arte no enseña, yo no te enseño a matar, pero en caso necesario tendrás el conocimiento para hacerlo. Exacto. Tú eliges. Como bien has dicho, depende en caso de necesario. lo que también se porte tu contrario. Si tu contrario es caballeroso, yo te respetaré. Si veo que eres violento o eufórico, que vienes a por mí, se acabó. Sí. Exactamente. Debe, cuando el contrario desarmado lucha por desasirse, amenazarle con la herida, como hemos dicho, pero no ejecutarla. Si no es en combate de espada sin afilar, o con enemigo público. Enemigo público, entienden que, bueno, muchacho, pues te pico el ticket y te vas. Pero intentan por lo normal no hacerlo. Debe, si le rompe la espada a su contrario, no valerse de esta ventaja para oprimirle, porque vencerle sin armas es obrar sin valor y servirse de la fortuna con villanía. Debe el diestro, cuando se le rompe la espada a él, no rogar a su contrario como temeroso, sino advertírselo, y no con mucha ansia, porque si el contrario ha de obrar con valentía, bastará advertirle. Pero si ha de portarse con villanía, demasiado ruego podrá encruecerle aún más.
Tío ya tiene ahí la psicología de... Si es un cabroncete, no le supliques que te va a hacer más daño, Debes, si en el combate cayere el contrario, darle tiempo para que se levante. Y si el motivo de la caída fue alguna herida, no ejecuta la segunda, porque una herida es hija de la batalla. 2 son indicios de crueldad. Debe el diestro, si cayere el contrario, darle tiempo... si cayere, no darse por vencido. Si tú caes, no te des por vencido, porque aun en tal caso te pueden favorecer los medios de la defensa. Desde el suelo hay técnicas para defenderse, incluso si no se las manos para levantarse y mantener una guardia. Cuando el contrario se cansare, darle treguas a fuerte cortesano, pero si no lo hiciere, no faltan las leyes del valor. Chicos, estás en mala forma, haber estudiado. O sea, si quieres ser cortés, dale un respiro, pero que si no tampoco pasa nada. Haber entrenado. Si te atacan 2 contrarios, y esto me parece muy interesante, defenderse de uno con la espada y del otro quitándole el alcance. Mientras voy sujetando a uno, voy intentando apartarme del otro y estar fuera del alcance hasta que pueda despacharlo y girarme. Parece muy interesante. Buscando siempre aquel medio prudente de defenderse valeroso sin perderse por temerario ni huir por cobarde. En la ocasión de la práctica, estar con interés y valor, sin asombrarse de los gritos y ataques del contrario. Y con gran atención para obrar lo conveniente a su propia defensa. Y aquí acaban los deberes y obligaciones del alumno. Me parece que da muchísima importancia a actuar con piedad, a actuar con respeto, a actuar con cortesía, a ser prudentes, a ser comedidos y hacer las cosas con un poquito de empaque, entidad, consistencia, argumentación y razón en general. Y hasta ahí la primera parte. ¿Qué os ha parecido? ¿Comentarios? ¿Cosas llamativas? Bueno, está muy bien. Lo que pasa que bueno, hay fundamentos que evidentemente hoy en día no los podemos aplicar, porque ni el tiempo es el antiguo, ni la disciplina es la antigua, aunque yo, sabéis, los que me conocéis, que hago el duelo. Él es alumno mío, sabe la rigurosidad de mis clases, que no permito ni el juego, ni el cachondeo, ni nada, pero siempre la clase tiene que ser, es decir, yo quiero que mi alumno salga y decir, ostras, he disfrutado de mi clase, ¿no? Hay conceptos que, verdad, sí se pueden seguir. Hay otros maestros que, aplicando la misma base, pero digamos que te lo explica de conceptos diferentes, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Leancourt, por ejemplo, te dice que un maestro, aparte de, bueno, hay una serie de consejos que él te da. Por ejemplo, no facilitar el tocado. El alumno tiene que trabajar el tocado. Es importante que el maestro en la clase no trabaje su orgullo personal, su ego, sino que se tiene que rebajar al nivel del alumno, conocer a su alumno, rebajarse a él, para que los dos crezcan al mismo tiempo con las diferentes técnicas, los diferentes comportamientos. Sí, el maestro constantemente, cuando coge un alumno que no sabe ni manejar la espada, tiene que rebajarse a su nivel y crecer con él, ¿vale? Por ejemplo, para poder enseñar. Es importante también, hoy en día se conoce como, ¿cómo se llama? El talento deportivo de cada persona, ¿no? Es decir, la capacidad que un sujeto tiene para un desarrollo físico de una actividad. Hay alumnos que en 2 horas te cogerán la clase o necesitan 2 meses. Sí. Entonces tú tienes que respetar, comportarte, tener disciplina con ese alumno, adaptarte a él, comprenderlo, no insultarlo, no faltar de respeto, animarle. Hay un apartado que tú has dicho también por allí, que es importante que el alumno coja confianza, que el alumno sienta el tocado propio para poder respetar el tocado hacia el otro. Lo de la distancia, evidentemente, también es importante. Hoy en día los conceptos de distancia, velocidad y tiempo son importantísimos. Te quedas corto, te quedas largo, o fuera de tiempo, o fuera de tiempo sales, o la espada que te queda flexada así, que es una total barbaridad. Hay que también, nos aconsejan maestros, que en el combate tienes que tener 2 velocidades, es decir, la velocidad de aprendizaje, y también fomentar que el alumno entienda que hay una velocidad de aprendizaje y una velocidad de combate, que es totalmente diferente, ¿vale? Que respetar al alumno, no tirar, o sea, buscar. Tu alumno, es importante que en combate busque a alguien que sepa más que él. siempre. Para crecer. ¿Eso qué significa? Que tú
Si eres mejor, tienes que respetarlo. Y lo que estabas hablando ahí de la violencia, de no sentirte ofendido tanto si das, como si yo soy veterano y recibo. Exacto. Enhorabuena, me has dado. Aunque yo sea el maestro, he gozado de poder, haya tocado más bonito que me has dado. Sí, sí. Y ya te puedes ir a dormir. Ya me has Totalmente. hecho, ya me has hecho toda la clase. Te has ganado el macho. día. Ya Ahí- te puedes ir tranquilamente a tu casa a dormir. Hay una El frase respeto que viene de los tiene que ser chinos, mutuo. que me gusta mucho, y a mí a colación de lo que dices, que dice, la frase dice: ¿sabes por qué el mar es tan grande? Porque está siempre un poquito por debajo de los ríos. Me parece muy bonita la frase. Sí. Resume de una forma muy poética todo esto que está... Lo que es importante para mí, para un maestro que he conocido de todo, es que ese maestro sea humilde. Tú tienes que ser humilde con tu alumno. Intentar que ese alumno disfrute con su clase. Ya lo dice Capoferro, ¿no? Capoferro ya lo dice: deleítate con el manejo de la espada. Tú no te puedes deleitar con el manejo de la espada si eres grosero como maestro, si ofendes a tu alumno, si le insultas, si le dices inútil porque no es capaz de darte un tocado. O sea, tú tienes que fomentar que ese alumno disfrute, se deleite con tu espada, con tus ejercicios, poquito a poco, rebajarte a su nivel, crecer con él. Y eso es en cada alumno, cada alumno, cada alumno, cada alumno, en cada clase. Tener mucha paciencia, formar, trabajar y darle la seriedad, o sea, que este alumno sepa que no está manejando un palo, que estás manejando un arma que en un momento dado puede ser muy serio y quitar la vida a alguien. ¿No? Que ese es el concepto que nosotros tenemos en el duelo, ¿no? En la esgrima deportiva, por ejemplo, que yo he estado dando bastantes años en la esgrima deportiva, es más importante el punto que no otra cosa. Para mí, yo siempre lo digo, y Damián es testigo de lo que yo digo: oye, la espada que tiene tu compañero te puede atravesar, te puede partir por la mitad. Respétalo. Respeto uno, respeto el otro. Tirar con prudencia, no tires si no estás seguro de tocar. ¿Para qué te vas a quemar? No tires si no estás seguro de la parada. No tires si no estás seguro de llegar. Trabaja. No quiero un tocado casual. Trabaja tu tocado. Si tienes que darle al pecho, no le des a la cara. Si no, no has aprendido nada. Trabaja, paciencia, rigor, cortesía, respeto. Pienso que son fundamentales para un maestro y para un alumno. Y lo importante al final, la esencia no ha cambiado. No, o sea, aquí no ha cambiado. creo en general que Muchas seguimos cosas son iguales. obrando muy en consonancia con lo que es el núcleo de lo que nos dicen en este manuscrito. Muchas cosas, y mira eso, estamos hablando del siglo XV, XIV, XV, Sí. XVI. Sí. Y hoy en día, y por supuesto, hay un apartado que has comentado que es muy importante, y es que la clase, bueno, hay dos que para mí me han parecido bastante importantes. Lo primero es el respeto de un maestro cuando entra dentro de otra sala. Sí. O sea, yo puedo entrar donde yo puedo entrar en tu sala. Yo soy tu alumno, no soy tu maestro, ni soy el maestro de tus alumnos. Yo vendré ahí, te miraré, a lo mejor estaré de acuerdo con un atleta, con otro atleta, pero encantado de la vida. Tú lo haces así, Desacuerdos al final de la clase. maravilloso. ¿Los? Desacuerdos al final de la clase. Exacto. La clase de ruegos y preguntas prácticos. Yo, como también en el seminario de Artefama mismo, que decía: yo vengo aquí a contaros un poco mi perspectiva de verlo. Que también te diría, Artefama es una de esas personas de no estás de acuerdo con él, demuéstraselo. No, pero hay una cosa que tú también has dicho que es importante, que cada alumno al final coge la esencia de su maestro. Sí, sí, sí. Se nota qué maestro has tenido. Pues la cuestión de Artefama era que la clase decía: puede que no estéis de acuerdo conmigo, puede tal, pero os rogaría que durante 2 horas os esforzaseis en intentar entender lo que os quiero decir, y si no estáis de acuerdo, al final venís y me lo decís, y yo estaré encantado de escucharos. Entonces, esa filosofía es, claro, si yo vengo a enseñarte algo, por ejemplo, os voy a dar una clase a vosotros dos, y de repente no estáis de acuerdo, si me estáis llevando la contraria todo el rato a la clase, no avanzamos. A mí me ha pasado, A mí me ha pasado tener maestros que vienen a clase y decir: ¿y esto por qué lo haces así? ¿Cómo que lo hago así? ¿Que se hace así? No, es que yo lo hago, lo haces de este maestro, yo lo hago
de otro. Hay mucha riqueza en el mismo movimiento. Un ataque simple y directo en línea de cuarta, tú lo puedes parar de infinitas maneras, no tiene por qué ser tu manera, ni siquiera la mía. Tú cogerás otro maestro y tendrá el mismo principio, la misma parada de respuesta, otra parada contra respuesta y cada uno tendrá su riqueza. Y la riqueza de aprendizaje. Es que ya lo dice, por ejemplo, otros maestros. ¿Qué es un maestro de esgrima? ¿Qué es? ¿Qué es? Maestro. ¿Alguien me sabe decir qué es un maestro de esgrima? Yo siempre he entendido que maestro es una posición socialmente reconocida. Quiero decir, tú eres maestro en tanto que se te reconozca como tal, Vale, por otros iguales. Vale. Incluso en la tradición de Lichtenauer, los maestros son un grupo de personas. ¿Cuántos eran? ¿12? 12. Eran Por el 12. 13 con Lichtenauer. No creo que sea casual el número, por cierto. Que se reconocían como maestros, ellos reconocían a Lichtenauer como primos inter pares, muy bien, pero luego para están ser muy maestro vinculados a la iglesia. Vale, Se comía las pollas. ¿pero qué es un maestro? Esta discusión la hemos tenido antes porque en el chat yo recuerdo que le estaba diciendo a Gonzalo sobre ser un maestro. Yo soy docente, pero para mí un maestro que no puede, que tiene un saber, pero tiene la capacidad de compartirlo, no importando cuál sea la disciplina, pero sí es un rol. No necesariamente soy un maestro todo el tiempo, pues en un momento dado compartiendo y enseñando. Un maestro que busca el ego personal es un mal maestro. Un maestro que piensa que no tiene nada que aprender es un mal maestro. Y un maestro no es ni más ni menos que un alumno aventajado dentro de la clase. Claro, un maestro al final. Que ese es el concepto de sensei. Sensei es el que ya ha eres un caminado. alumno aventajado. Ni más ni menos. Ni más ni menos, porque tú aprendes de tu alumno y tu alumno aprende de ti. La única diferencia es que tú tienes 20 respuestas o 40 y el alumno solamente tendrá 2 y tiene que crecer contigo. Es un alumno aventajado. Maestría, y la maestría se reconoce socialmente. ¿Entiendes? Hay- por validaciones. Hay muchos criterios, principalmente por validación externa, todos, por validación interna, llamarte tú a ti mismo maestro me parece delicado. Pero podemos darle un abordaje intrínseco a la persona y a sus capacidades, como ha aportado Vivian. Podemos darle un cariz ético y de conocimientos, como has dicho tú. Podemos ver a alguien que se ha avalado por pares. Podemos verlo, como la charla que he preparado un poco, como alguien reconocido por las autoridades administrativas locales después de pasar un proceso de selección, etcétera. Que, por cierto, adelanto, es una de las cosas que nos quedan de Jaume Pons, ese famoso personaje que fue un maestro de esgrima mallorquín, que su tratado está perdido, bla, 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 bla. Una de las cosas por las cuales conocemos su existencia es por exámenes de maestría que él realizó a alumnos. Y por eso sabemos que Jaume Pons existió. Volviendo al tema de hoy. Tengo que ir a trabajar. Un placer, Rafa. Oye, muchas gracias por venir. Nos vemos. Y nada, pues muy bien. Gracias, muchas gracias por pasarte, ha sido un placer. Venga, voy, que tengo que trabajar. Vamos a retroceder respecto a este tratado que estamos hablando, que sea 1600, y vamos a retroceder un poquito a 1400, 1500. Y vamos a irnos a Italia, a Bolonia, de donde la boloñesa, que siempre defenderé que no se hace con tomate, porque la receta es anterior al descubrimiento de las Américas. Se hace con zanahoria. Sí, soy así de ortodoxo con algunas cosas. Con otras me da igual, pero la comida... Al final todo acaba ligado con los conejos. Todo acaba con los conejos, todo acaba con los conejotes. malditos conejos. Bueno, vamos... Defiéndeme en binario. ¿Eh? Defiéndeme en binario. Vamos a hablar del señor Filippo Dardi, que fue un señor que me mola mucho porque se lo montó muy bien. Muy bien, Filippo Dardi fue un máquina. Filippo Dardi era un universitario del siglo XV, nacido en... ¿qué año nació? No me lo ponía. Murió en 1464 y tuvo una sala de esgrima abierta desde 1413, con lo cual sabemos que nacería a finales de 1300. Es el fundador de la escuela boloñesa de esgrima y era astrólogo, matemático y lector de un par de asignaturas más, entre ellas geometría, que eran títulos que te daba la universidad. Fue un señor que se lo montó muy bien. ¿Por qué? Porque
estableció una colaboración con la ciudad de Boloña, a la cual le parecía interesante fomentar actividades de juventud a través de la esgrima. Esto es muy importante para nuestros jóvenes, en aquella época más que hoy en día, aunque los que me conocéis sabéis que pienso que la esgrima es súper importante para todo el mundo, pero en aquella época en particular tiene una aplicación práctica, ¿vale? de autodefensa. Filippo Dardi lo que hizo fue establecer una colaboración con la ciudad, cobrar un sueldo anual de 200 florines por sus desarrollos en astronomía, matemáticas, geometría y alguna cosa más que no viene al cuento, pero bueno, era un tío muy docto. A cambio de esas 200 libras, luego os explicaré cuánto serían 200 libras de 1500 hoy en día, ¿vale? Vamos a hablar de pasta. Era un panoja buena, Él estableció una colaboración. La ciudad dijo, mira tío, tú lo que estás pidiendo por las clases que das me parece muy caro. Vamos a hacer una cosa, yo te doy un estipendio anual por astronomía. Oiga, soy astrólogo, también me vale, pónselo. Le dieron una asignación anual de 200 libras y le dijeron, pero a cambio de esto te capamos los precios de tus clases. Y hacía la esgrima de las estrellas. Y hace la esgrima de las estrellas. Exactamente, fue ni más ni menos que uno de los primeros pelotazos en la esgrima con las subvenciones. Fin. Seguro que no tenía ningún amigo en la administración pública. No tenía amigos en la administración, no, por favor. ¿Vale? 200 libras al año por astrología, pero el concilio de la ciudad de Boloña le marcó un máximo a sus clases de esgrima, que se vieron reducidas en más de un 50%. Oye, quiero cobrar tanto, no, vas a cobrar tanto otro. Pero es que, toma, 200 al año. Vale. Para que nos pongamos un poquito en contexto, ¿cómo sabemos cuánto eran 200 libras de aquella época? ¿Cómo podemos averiguar cuánto era una libra? Bueno, lo primero, Italia era magnífica, porque no era Italia, y cada uno estaba de su padre y su madre con su sistema económico. Entonces, unos utilizaban una moneda, otros otra, unos un cambio, otros otro. Todavía era ciudades-estado ahí, ¿no? Sí. Unos ponían un porcentaje de plata o de oro en sus monedas, otros ponían otro porcentaje. Hay un componente fiduciario y, lo diré, porque lo tengo apuntado, era fiduciario y... Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Volvete! Tac, 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 tac. Y de valor relativo del oro y la plata, porque el oro y la plata suben y bajan, el valor de la plata sube y baja con el mercado. Es el mercado, amigos. Entonces, podemos aproximarnos por el valor del metal precioso en la moneda. Es muy relativo porque tenemos conceptos fiduciarios que a mí se me escaparía explicarlos, pero sé que están ahí, influyen, y tenemos también el concepto de cuánto vale el oro en qué momento. Porque hay momentos de crisis, además durante su vida Filippo Dardi pasa por varios momentos de crisis, no él, sino la ciudad de Boloña. Entonces ahí fluctúa mucho. ¿Cómo podemos seguir viendo cuánto valía una libra de la época? Bueno, por la capacidad adquisitiva de la moneda. ¿Qué podías comprar entonces y cuánto cuesta eso hoy en día? Groseramente. Índice Big Mac, exactamente, es algo parecido al índice Big Mac. Y por último, el tercer enfoque es por sueldos, por profesiones similares. ¿Cuánto cobraba? Pues un obrero de la época poniendo ladrillos. No, gracias. ¿Cuánto cobraría hoy en día? ¿Cuánto cobraba un juez? ¿Cuánto cobraría un juez hoy en día? Basado en comparativas de cuánto cobraban en la época y cuánto cobran hoy, se han establecido unas correlaciones con una oscilación del más o menos 30%, que sigue siendo bastante, pero se puede acotar bastante, se puede reducir ese intervalo, teniendo en cuenta la capacidad, como segundo criterio, la capacidad adquisitiva de la moneda. Entonces, así es como hemos llegado a saber que una lira, que viene del latín libra, por supuesto, estaba formado por 20 sueldos o 20 bologni de plata, y cada sueldo estaba constituido por 12 denarios, 12 denari, en singular denaro, que eran los pequeños bologninos, los bolognos, los silver bolognino y los small bolognino. Y aún para confundir un poco más, luego está el ducado, que son 2 libras, con lo cual son 40 sueldos, con lo cual son 24 denarios. Si habéis leído El nombre del viento,
o El temor de un hombre sabio, veréis que Patrick Rothfuss es un tío que, aparte de haberse leído, sin ningún lugar a dudas, el libro de Fraser de La rama dorada, de antropología, también se ha mamado bastante en profundidad cómo era el sistema monetario en el Renacimiento para aplicarlo a su novela. Novela recomendada y hasta aquí mi spot publicitario de hoy. Novelaza. En base a estos tres baremos, el del metal precioso como muy terciario, incluso prácticamente desechable, se sabe que una lira equivale a groseramente entre 150 y 200 pavos, euros de hoy en día. Y un boloniño de plata de 7,5 a 10 euros. Estás perdiendo pasta. Vale, verás que no tanta. Una vez establecido cuánto vale una libra, groseramente, give or take, sabemos que la asignación de 200 libras anuales equivale a unos 30.000 euros. Más o menos 30%. Al año. Al año, give or take. Pero bueno, es que estos 30.000... Tu suelo. Es su suelo. Esto es... De ahí al hielo. Esto es tu... Luego, Estos son subvenciones. luego, ¿y el IRPF cuánto le quitaba? Ahí, en tema fiscal no te lo sé decir. Probablemente había algún impuesto. Sí, pero bueno, era irrisorio en comparación con hoy. Seguramente al ser de una universidad y ser del concilio y tal, probablemente estamos hablando muy seguramente de cantidades netas. De todas formas, Luego súmale los alumnos. Que... a esto iba. Con los precios que este hombre marcaba, que ahora luego os daré el desglose de el máximo potencial que tenía y la media que se estima que estaba cobrando, vamos a pasar a cómo estructuraba las clases. ¿Vale? Marozzo, por ejemplo, en el Ópera Nova, libro 3, página 58, te dice: espada larga, yoco largo, yoco estreto, que es ya más cerrado, y contra armas enastadas. Cada uno, 7 liras. 1.050 pavos. 1.050 pavos. ¿Quieres aprender a usar la espada larga contra la espada larga en juego largo? 1.050. ¿Quieres que te enseñe el yoco estreto? Otro 1.050. Por cierto, te vas a encontrar gente con armas enastadas. 1.050. Ahora vamos a esto. En la clase. Filippo Dardi establece las siguientes cuantías, ¿vale? Las siguientes plazos. Para espada larga, 2 meses y medio para la teoría, 2 meses y medio para la práctica, entrenando 2 días todas las semanas, durante 6 días, durante esos 5 meses en total, ¿vale? Estamos hablando de que te saca un tirador competente en 5 meses de dedicación plena. Probablemente con algún festivo y tal, podría ser cercano al medio año, pero lo que él estima es que si tú vienes todos los días de toda la semana, quitando el domingo, que es el día del Señor, a clase, durante 5 meses, saca un tirador. Todos los días, 4 meses. Todos los días durante 5 meses, o sea, 6 días a la semana durante 5 meses. Pues si no sacas un tirador competente con eso, quiero decir, ya me gustaría a mí 6 días por semana. Exacto. El colega pedía 23 liras, 3.500 pavos, gracias. 3.450. La ciudad llega y le dice: estate quieto. Bueno, habría que hacer el cálculo bien, ¿no? Porque son 5 meses. Luego vamos a eso porque tengo que sacar el cálculo por mes y por hora. Sobre todo por eso, por día. O sea, por lo que sería una clase. Porque clases de 2 horas. Es la última parte del por clase. Hold the horses, que llegaremos. Eso al final es la puntilla. Porque es que es flipante. O sea, vas a ver una correlación que vas a decir: me cago en serio. Accurate, ¿no? Bien. 3.450 por espada larga. El concilio le dijo: ¿dónde va plexiglas? 8 libras. Y el tío dijo: hombre, 8 libras, te vamos a dar 200 al año. Dijo: venga, vale, 1.200 euros. Que tampoco está mal. Espada y broquel, 1.050, se lo rebaja 7 liras. 1.050 se lo rebajan a 3 liras, 450 pavos. Bueno. Daga, atención, 12 liras, 1.800, y se lo rebajan a 5, 750. Y lucha, wrestling, abrazare, de 10 liras, que son 1.500, a 3 liras, que son 300 pavos.
La daga era el medio de autodefensa, la daga era el arma de defensa personal que más se usaba, por eso es tan particularmente cara después de la espada larga. El problema que tuvo, que le caparon los sueldos, es que tuvo demasiada demanda de los alumnos y no podía atenderlos a todos. Se le colapsó. Puso un límite y dijo, no trabajo con más de 20 alumnos. El tío debía ser un máquina porque yo con más de 12, 14 no quiero trabajar. Pero el tío era un máquina y tenía capacidad de tener. También la disciplina que habían utilizado entonces, hemos visto que era una disciplina muy seria y era gente que estaba pagando un dinero por algo que quería aprender, con lo cual no estaban de cháchara mientras el maestro explicaba, que es algo que hoy sí que vemos porque cosas. Es así. Es así, o sea, es decir, tú dices una partida de rol que te la has currado un montón durante X horas tal y te encuentras un tío que está con el móvil. Tú das una clase de esgrima que te has preparado durante 1 hora y media, 2 horas tal, y una persona que te está pagando 15 pavos al mes no lo va a valorar, porque no le ha costado nada, no tiene un coste, y si me la pierdo me da igual. Si has pagado 50, tristemente el mundo funciona así, es como ir al gimnasio, y luego veremos una comparativa de los demás que hicieron. ¿Vale? Esto también es una cuestión de marketing muy interesante que hablaba ayer con una amiga mía. No era con una amiga mía, lo leí no sé dónde, que si tú pones una cosa muy barata, tenía que ver con un juego. Era un juego que era muy cutre y estaban pensando en venderlo a $4, a $6, no sé qué, y un tío dijo, venga, me mojo, 20 pavos, y fue un éxito. Porque la gente, si lo ve a 4 pavos en la tienda, ni lo mira, porque dice, 4 pavos, va a ser una mierda. En cambio, 20 pavos, ¿Qué basura estoy comprando por esto? piensa que barato, pero interesante. Es así. O sea, tú imagínate que te vas a un Drainement como hemos ido, o al Dijon como vamos a ir, y dices, no, vas a tener instructores internacionales y tal, esto no, cuesta 30 pavos. ¿Qué instructor internacional de renombre y tal se mueve por 30 pavos? ¿Quién? Si conocéis alguno, decírmelo, porque si es bueno será un chollo. ¿Eh? Porque lo traigo. Claro. O sea, no. Atrajo demasiados alumnos y Dardi puso un máximo de 20 alumnos a la vez por clase. Fijó 2 horas al día durante 6 días a la semana, con la siguiente tabla que hemos comentado. Para aprender espada larga, 5 meses, 2,5 de teórica, 2 de práctica. Espada y broquel, 1,5 y 1,5. Daga, lucha, bastón, 1 mes y 1 mes. Renegoció, al cabo de un tiempo la ciudad pasó por una crisis y él aprovechó la crisis, que también es una oportunidad, para renegociar sus condiciones. Y le dijo a la ciudad, habló con los encargados fiscales de recoger los impuestos, que hablaban el mismo idioma, se ve, y les dijo, ¿qué os parece si vosotros os ahorráis de vuestros impuestos que tenéis que dedicar a mí 50 libras anuales, pero me dejáis subir los precios de las clases? Y la ciudad dijo, que me ahorro pasta. Perfecto, hasta agosto, yo me ahorro pasta. El caballero subió los precios y acabó cobrando, ahora os lo voy a decir, de 1.200 a 1.500 por la espada larga, de 450 a 600 por espada y broquel, sigue sin ser lo que pedía al principio, pero es bastante más. La daga ¿dime? De 3. Sí, de 5 a 6 libras, de 750 a 900, y la lucha de 3 a 5 libras, de 600 a 750 euros, más o menos. Esto fue lo que renegoció este caballero. El Marocho está muy en la línea, ya hemos hecho un pequeño desglose de cómo funciona la libra y sus subdivisiones, acotadas a la franja de tiempo que nos ocupa y acotadas al lugar Boloña que nos ocupa, porque si no es un análisis que te puedes perder ahí. 2 horas al día por 6 días, por 4 semanas da unas 52 horas en 26 días mensuales, groseramente. Coste mensual de la espada larga serían 240 euros al mes, cada hora saldría 4,61 euros lo que estás pagando, que tampoco es caro. Bueno. Teniendo en cuenta que vas cada día 2 horas. Exacto. Tú te vas a cualquier gimnasio hoy en día, que es a lo que van ahora. Bueno, el broquel lo cobraba 1,50, 2,88 la hora. Ringen, abrazar, wrestling, lucha, 300 al mes, 5,76 la hora. Y después de la subida, la espada larga quedó en 300, de 2,40 a 300, el broquel de 150 a 200 y la lucha de 3 a 3,75. Y el precio por hora subió un poquito
de 4,61 a la espada larga a 5,76 euros, de 2,88 el equivalente a 3,84 euros y de 5,76 a 7,21 a la lucha euros hablando. Hablamos de que 12 horas semanales serían 240 euros, 4 horas semanales al mes serían 60 euros, más o menos consistente con las artes marciales y los gimnasios de hoy en día con la aplicación de bonos y packs, que viene a ser groseramente una media de unos 6 euros a hora. 17 horas al mes serían brutamente 100 euros, normalmente te van haciendo descuentos por clases, etcétera, estaría bajando al 60. Y se estima que Filippo Dardi se estaría levantando con todas las clases llenas, más los 30.000 de la ciudad que luego bajaron a 22.500, se está llevando de 120 a 150.000 euros y crujientitos como máximo. Y teniendo en cuenta que había crisis, guerras por en medio, hambrunas, tal, una estimación más conservadora, sin tener todas las clases llenas, tenerlas al 50% más o menos, que es bastante asumible, bajaría obviamente a 60.000 a 75.000 euros. ¿Quién vive por 60.000 euros? Más... ¿Naciste tarde ya? Sí. Algunos hemos nacido... ¿Eh? Y la vivienda no era tan cara. Exacto. Gonzalo invita. ¿Eh? Tú invitas a todos. Yo invito a todo el mundo. Y estos son los tiempos que manejaban para sacar un tirador competente. Estos son los precios que manejaban para cobrarte por ser un tirador o tiradora competente. Y estos son los acuerdos a los que llegaban con los ayuntamientos de la época para ser más o menos... El problema que hay es que le pillan un progreso grande en un pueblo. Claro. Bueno, a ver. Bueno, también habría que ver, también habría que analizar la calidad, ¿no? Es decir, esto es lo que cobraba este tío, que a lo mejor era de los mejores de la historia en esto. Sí. Entonces habría que ver qué cobraba otro tío de su misma ciudad, Improbable. que también impartiera esta disciplina, pero que fuera un maestro más normal, estándar, incluso que fuera un exalumno suyo, que ya hubiera adquirido cierta maestría y que ahí se asemejaría más a los precios que tú puedes ver en un gimnasio, ¿no? Pero no es lo mismo que te enseñe a jugar a básquet Michael Jordan que te enseñe a jugar yo, madre, que hemos jugado a básquet toda la vida. Entonces la base será la misma, Pero igual hay... en esos pequeños detalles que te va a aprender, que te va a enseñar ese tío, ahí está la diferencia de precio. Entonces, yo cuando hablamos de esos precios de un tío tan célebre, hostia qué guay, pero es lo mismo que a lo mejor dentro de 500 años hablarán de Bill Gates, o hablarán de tal. ¿Por qué? Porque fue el mejor de su disciplina y cobraba tanto. Perdonad una cosa, ¿os parece que vayamos haciendo las cosas de uno en uno para que podamos estar en todas las conversaciones y todos los aportes? No nos perdemos nada de lo que diga la gente y tal. Bueno, de hecho, astronomía no existía. A ver, astrología y punto. No, pero simplemente hacer un comentario que no deja de ser gracioso que a un profesor de esgrima le pagasen por astrólogo o que no dejase pagarle para hacer ver las estrellas. Sí, está. Vale, Ya está, era eso. Vale. Luis estaba comentando algo muy interesante, que es que hablamos de Filippo Dardi, que fue el precursor de la escuela boloñesa. Habría que ver y comparar con una persona de menor entidad cómo estaría yendo el asunto. Claro, es decir, para saber realmente cuál sería el precio medio que se cobraría en aquella época por unas clases de esgrima estándar, habría que ver ese nivel, porque esto es como si ahora dijeras, no, yo es que iba a fútbol y me enseñaba a Messi, o me enseñaba a Cristiano Ronaldo, o me enseñaba a Pelé. Dices, hombre, estamos viendo lo que cobraba el que a lo mejor era el mejor de la historia en su ciudad y en su momento histórico. Correcto. Entonces, habría que ver cuál es el baremo económico real de lo que se podría cobrar, porque si tú coges estas cifras y te pones muy eufórico y dices, hostia, es que yo hoy en día pues debería cobrar tanto por dar clases de esgrima. Sería ser razonable reducir hasta en un 60% ese... Claro, entonces tendría que haber a lo inciso. mejor un mismo alumno de él que hubiera adquirido cierta maestría y que hubiera decidido impartir clases él. Vale, voy a hacer un par de ahí comentarios para complementar un poco una posible respuesta, porque tampoco es una respuesta definitiva. Sí, Faltarían claro. muchos datos Sí, para sí. poder decirte, oye, esto era así. Una propuesta que es por dónde podría ir una respuesta. Para que el alumno pudiese dar clases tendría que pasar por un examen de maestro.
y en ese caso estaría capacitado igual, legalmente con título igual que Filippo Dardi. Probablemente tendrían menos caché, obviamente, esto es indiscutible, pero sí que lo que barajan en artículos es que serían el equivalente nuestro unos 60 euros, mientras que Filippo Dardi estaría cobrando unos 100 al mes. Hay no un 60, pero sí un 40% de diferencia, ¿vale? Es lo que están manejando. Y quitarle los 30.000 que se lleva frescos, 22.500 cuando le hace la rebaja, ¿vale? Entonces, sí, hay un pequeño factor compensatorio en cuanto a caché que podría hablar, el artículo habla de un 40%, entre un 30 y un 40%, que me parece bastante sólido, bastante lógico. Luego por ahí estabais comentando. Pues estábamos hablando un poco. Pero sobre lo que tú decías de. ¿Hasta qué punto la gente que eran tan buen tipo de arena solo de Polonia? Lo que quiero decir es que igual eran muy conocidos. Venía gente de fuera. Nosotros porque es de la poca gente de la que hemos escrito, esto pasa mucho. Sí. Hostia, este pavo, todo el mundo. Es el pavo que conocemos porque había escrito de él. Igual no era tan conocido fuera de Polonia. Es cierto, sí que hay alguna mención a que tiene alumnos de toda Italia. A nivel de la península itálica, si hablamos con propiedad. Es probable que tuviese alumnos de fuera. Se encuentran influencias. Marozzo está inevitablemente influido por Dardi, pero ahí no podemos saberlo con certeza porque yo no he encontrado ninguna mención a registros de alumnos que tuviera. No lo sé. Sí. Es- No, y en aquella probable. época que no había tiene el boca a boca de tú saber que hay este tipo de maestro en la ciudad de Bolonia, a lo mejor esa información a Nápoles no llega. ¿No? Entonces, viajar, que es claro, que no coger un avión, era ¿eh? como hoy que coges un coche, el Te tren. montas de un tal, y- espadazo mientras vas a estudiar espada, ¿no? Como Sí. la ironía. No, o te pasa como al bueno de Joachim Meyer, que cuando tenía la vida arreglada, que se iba a dar clases en la corte de un noble del norte de Alemania, como estaba ahogadísimo de pasta, se vio obligado a viajar en febrero y cuando llegó murió de la pulmonía que cogió. Estupendo. Es un planazo. Claro, también. Y la luego, putada de vivir en encima, luego encima le hicieron la guarrada, la estafa a la mujer. Porque la mujer dijo, bueno, porque claro, iba a ganarse la vida y mandó una carta y dijo, al menos mandadme los libros con los que ha viajado, que los venda y así me recupero porque lo que he heredado de mi marido, de mi difunto marido, son las deudas. No, mira, es que verás, es que los libros han sido dañados por agua, están irrecuperables, tal, no sé qué. Y no, lo único que tuvo que hacer fue vender las placas. Pero claro, a día de hoy tenemos libros de Joachim Meyer. Vaya, O sea, qué sorpresa. suma 1 más 1, le dijeron. Bueno. El noble de turno ni siquiera se vinculó a... No, que va. Bueno, por algo era noble. Sí. Exacto. Aquí no está. Esto estaba a punto aquí de tener la estamos. vida arreglada, porque se endeudó. Vale, aquí está lo de Reader que os iba a buscar. Descartes se murió. A él, las 200 libras, Descartes, porque se murió de pulmonía también. las 200 libras eran por astrólogo, pero él también era. Pero es que el final te podía decir. Por tenerte la "Uy, casa a mí, plana". Te hacen Él esmerjao. daba ponencias de otras materias como la geometría, como la matemática y ya está. Para obtener la beca, el acuerdo con la ciudad, la subvención, como queréis llamarlo, el acuerdo, ya que la astrología y la esgrima son sujetos estrictamente relacionados a la geometría, que era otra de sus especialidades, pudo demostrar su cualificación. Era un tío muy docto y por lo que pagaban eran por ser astrólogo. De hecho, yo ahora empecé a dirigir un trabajo final de grado que una de las ideas iniciales era que fuera de las matemáticas usadas en los cálculos astrológicos. Al final decidimos hacer otra cosa, Pero es real eso, ¿eh? Sí, claro. Sí. Hoy en día Sí. está considerado como una pseudociencia y tal, pero durante Mucho mil tiempo años está- era real. Se avanzaba en la matemática muchísimo. Y bueno, y que hoy en día sigue habiendo gente estudiosa que se dedica a académicamente demostrar que eso es verdad. Y No diría dedican su vida. que académicamente, en tanto que no hay una academia estricta de Sí, eso. hay. Yo digo porque he hecho conferencias he grabado conferencias de astrología aquí en Palma y es una locura lo que se lo creen de verdad.
el funcionamiento de los astros tiene que salir Claro, de la claro. base matemática. Es No, pero una sí, Pero tienen razón, yo soy así porque las estrellas me han hecho así, no tengo posibilidad de cambio. Influencia sobre el ser El humano. problema para mí que tienen es que en lugar de buscar cosas que lo contradigan, buscan, Echo chamber constantemente. O sea, no siguen el método científico. retomando esto, o sea, cogiendo esto y hilándolo con la esgrima, esto es lo que se llama el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación. Que el cerebro tiene claro una cosa, que no hay nadie que tenga más razón que sí El mismo. Claro. ¿Por qué caminas así? Que lo que os contaba el otro día en la clase, tú estás cómodo colocando así las piernas porque tú le has dicho al cerebro que así está cómodo. Está de puta madre. Tienes la rodilla para adentro, tienes un valgo de rodilla que el día menos pensado te vas a romper los ligamentos. Y yo te digo, mueve la rodilla para afuera y el cerebro te dice, ¿qué estás haciendo? Esto no es lo que hacemos. Aquí no hacemos esto. Aquí. No hables idioma. Exacto. Y también es como se cronifican los dolores, ¿no? El rollo de si a ti te dicen que estar sentado así está mal, tú te vas a obsesionar y puede que te acabe por doler la espalda por hiperfijación en malas posturas. Pero en realidad esta postura per se no es mala. Lo malo es estar muchas horas así, pero esta postura per se no es mala. Y lo mismo con ciertos movimientos, con ciertas cuestiones. Caso personal mío fue una vez ir al gimnasio, tener una molestia leve de rodilla y decir, ¿qué hago? ¿No hago sentadilla o sí la hago? Y si la hice, y cuando acabé el entreno no tenía molestias. Y mi entrenador me dijo, hiciste bien, porque si haces estas cosas de no lo hago porque me duele la rodilla, le acabas de dar una confirmación al cerebro. Te duele la rodilla, es mejor que no hagamos nada. Y se cronifica el dolor, y se cronifica el dolor, y se cronifica el dolor. No quiero decir que las enfermedades salgan de que el cerebro se lo invente, porque eso no lo es, pero sí que quiere decir que a veces podemos somatizar molestias que solo son... Os iba a comentar, si os interesa un poquito las fuentes y la bibliografía, ¿vale? El tema de los precios está sacado de un artículo que se llama Income and Working Time of a Fencing Master in Bologna in the 15th and early 16th century, por Alessandro Battisini y Nicky Corradetti, traducido por Luca Dazzi. Son pertenecientes a la sala de armas Aquile Maloccio, como no, y para realizar el artículo no os voy a leer toda la bibliografía porque son 1, 2, 3, 4 páginas y otra de apéndices, y otras 4 de apéndices, pero quien lo quiera se lo puedo pasar, lo tengo en PDF. Por otra parte, el artículo de los deberes y obligaciones de los maestros y alumnos está sacado de la bibliografía de Jaime Gerona, es un artículo escrito por Jaime Gerona, para él todos los créditos, y para Manuel Valle también, que ha sido el investigador, researcher, que ha sacado el 29 de la Universidad de Oviedo, se lo ha machacado entero, bien leído, y le ha dado un título como Nueva bibliografía de la antigua esgrima y destreza de las armas. Lo hacen en base a su propio análisis personal y directo de este tratado, de este escrito, de este manuscrito, y bueno, ya está aquí. Se puede encontrar en la página de EMA, en los artículos de Jaime Gerona. Yo que pensaba que esto lo había hecho el Centro de Biología. Gracias. Muchas gracias.